Bueno, muchas gracias por tantos elogios. Yo tenía pensado decir muchas gracias y salir corriendo con el premio en ristre hacia el hotel, pero me dijeron, no, sé educadita, tenés que escribir unas palabras de agradecimiento. Entonces yo fui educadita y escribí. Voy a leer rápido, así no se aburren. Yo no estoy en el negocio de la felicidad, no estoy en el negocio de la alegría, no estoy en el negocio de la satisfacción, ni del placer, ni del gozo. Yo estoy en el negocio del miedo. Estoy en el negocio de siempre salió bien, pero esta vez puede salir mal. En el negocio de quiero hacerlo como nunca lo hice antes, pero es posible que no lo logre. En el negocio de siempre tendré algo para decir. A principios de año releí el mito de Sísifo, de Albert Camus. Camus describía a Sísifo subiendo la montaña con la roca a cuestas, hasta que después de alcanzar la cima ve cómo la piedra desciende en algunos instantes hacia ese mundo inferior y baja de nuevo a la llanura. Entonces llega esa frase que siempre me hace temblar. Sísifo, escribe Camus, me interesa durante ese regreso, esa pausa, porque es la hora de la conciencia. En cada uno de los instantes en los que abandona las cimas y se hunde poco a poco en las guaridas de los dioses, es superior a su destino, es más fuerte que su roca. El esfuerzo mismo para llegar a la cima basta para llenar un corazón de hombre. Hay que imaginar a Sísifo dichoso. Yo, como Camus quiere que imaginemos a Sísifo, soy dichosa durante esa breve pausa que transcurre entre el punto final de un texto y la pregunta, ¿y ahora qué? Esa breve pausa en la que por un instante soy más fuerte que mi roca, porque yo estoy metida en el negocio del miedo, yo escribo. Soy periodista y por tanto escribo historias reales, cosas que pasan, que no pasan. En todos estos años he visto a un hombre con una sola mano hacer magia con un mazo de cartas como si tuviera 3 manos. He escuchado a una escritora de 90 años hablar de sus experiencias con el diablo y en un leprosario de provincias a una mujer hablar con nostalgia de su propia nariz. He visto y he escuchado y he escrito sobre todas esas cosas y antes o después siempre alguien suelta la frase: con todas esas historias podrías escribir una novela. Sí, pero no. No siento que mi imaginación pueda aportar algo a toda esa realidad desaforada. Otros pueden y con talento monumental. Yo no. Todas estas historias me resultan interesantes porque precisamente existen. En este mundo raro donde a los periodistas se nos pregunta una y otra vez si no hemos pensado en escribir ficción, mientras que a ningún escritor de ficción se le pregunta que yo sepa si no ha pensado en escribir periodismo, nunca he creído que nuestro oficio necesite de validaciones que no sean las que están en su propia naturaleza. No creo que la escritura periodística sea una escritura de bajo voltaje a la que pueda aplicarse una creatividad rotosa y de segunda mano. Sin embargo, son tiempos raros. Los periodistas hemos pasado de ser los héroes del ayer, nos enfrentábamos a dictaduras, echábamos luz sobre negocios sucios, a los villanos de hoy. Villanos a quienes, además, día por medio se les decreta el fin del oficio que ejercen gracias a un armagedón compuesto por la web, las redes sociales y las noticias falsas. Tiempo atrás, un colega me hizo una entrevista para un programa de radio. Días después me envió el link. Allí escuché al presentarme que decía: la periodista argentina Leila Guerriero dice que no hay mejor periodista que aquel que escribe sus propios textos. Me bajó la presión. ¿Cómo sería un periodista que no escribe sus propios textos? ¿Un plagiario? ¿Un farsante? Estoy segura de no haber dicho semejante cosa, pero lo que me preocupa es que el colega no haya visto en esa frase nada raro. Si alguien me dijera o yo creyera haber entendido no hay mejor guitarrista que el que toca la guitarra, dudaría, preguntaría, ¿se puede explicar mejor? Porque me parece que no entendí. Hace tiempo otra colega me entrevistó para un medio gráfico. La nota iba acompañada por uno de esos recuadros donde el entrevistado responde cuál es su libro preferido y si le gustan más los canarios o los hámsters. La colega decidió escribir mis respuestas por su cuenta, sin hacerme las preguntas. Adivinó bastante bien, excepto en la opción mate o café, porque me hizo responder café. Hace 3 décadas que no tomo café. No me gusta y me hace mal. Sin embargo, ahí anda esa información dando vueltas, que prefiero el café, una bebida que no soporto, al mate, una infusión que me gusta. Esas frases incoherentes, esos inventos torpes no afectan a nadie. Yo las olvido o me sirven para escribir cosas como esta.
El problema es que reflejan a muy pequeña escala una forma infame de ejercer el oficio que puede alcanzar alturas majestuosas. Ahora ya nadie lo recuerda, pero en pleno Mundial de Rusia se anunció la muerte de Diego Maradona. Se había descompensado al terminar un partido de Argentina y terminó en la enfermería. Poco después empezaron a llegar a las redacciones 2 audios de WhatsApp en los que un hombre le daba a entender a otro que Maradona había muerto. El audio era falso, pero recorrió el planeta en segundos gracias a las redes sociales y los medios de comunicación que se hicieron eco de ellas. A medianoche, Maradona seguía aclarando que estaba vivo. En los días que siguieron hubo debates acerca de las fake news, los falsos audios, la responsabilidad del periodismo. Los colegas coincidían en que al recibir una noticia hay que chequear antes de difundir, pero decían: quien pergeñó el audio fue astuto, lo hizo sabiendo que después del partido Maradona tomaría un avión rumbo a otra ciudad de Rusia y que eso lo mantendría inubicable a lo largo de 1 hora. Ese hecho hacía, según los colegas, imposible chequear la información. La conclusión inmediata parecía inevitable, había que publicar. Escuché ese argumento una y otra vez: inubicable 1 hora, imposible chequear información. Este oficio es el mismo que ejerce la Premio Nobel de Literatura de 2015, Svetlana Alexievich, cuyas investigaciones sobre el accidente en la central nuclear de Chernóbil le tomaron 10 años y expusieron el desamparo de las víctimas y la negligencia del Estado. Uno solía tomarse tiempo para chequear información que podía alterar los destinos de un país, de una persona. Ahora nuestro límite de tolerancia es de 60 minutos. No sé qué nos pasó, pero nos pasó de una manera contundente. El periodismo no es una herramienta de repetir sin chequear cualquier rumor que recorra el mundo. En la carta abierta de un escritor a la Junta Militar que el periodista argentino Rodolfo Walsh despachó a diarios y revistas el 25 de marzo de 1977, horas antes de que los militares de la dictadura que había empezado un año antes en la Argentina lo asesinaran, se lee: estas son las reflexiones que en el primer aniversario de su infausto gobierno he querido hacer llegar a los miembros de esa junta sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo de dar testimonio en tiempos difíciles. Hay muchas formas de que los tiempos sean difíciles para el periodismo. Ojalá ahora pudiéramos dar batalla, como tantos la dieron antes, con nuestras armas más nobles. En 1970, el poeta Nicanor Parra tenía 55 años. Era defensor de la Revolución Cubana y miembro del jurado del Premio de Casa de las Américas cuando asistió a un encuentro de escritores convocados por la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos en Washington. Y junto a otros invitados hizo una visita a la Casa Blanca, donde los recibió la mujer de Nixon a tomar el té. La taza de té con la esposa de Nixon en plena guerra de Vietnam fue para Parra la aniquilación. Casa de las Américas lo inhabilitó para actuar como jurado y le llovieron insultos. Cuando volvió a Chile, el presidente de la Sociedad de Escritores lo llamó hippie sexagenario. Sus alumnos boicotearon las clases en la facultad donde era profesor de física. Él se plantó en el patio con un cartel que decía: doy explicaciones. Jamás se las pidieron. A veces pienso en Parra y su cartel y me digo que quizás podría sentarme en alguna parte con un cartel que dijera: tengo entusiasmo, vengo a ofrecer. Contra la idea instalada de que el periodismo miente, vengo a ofrecer. Contra la idea instalada de que el periodismo está en decadencia, vengo a ofrecer. Contra la idea disparatada de que el periodismo podría dejar de existir, vengo a ofrecer. Pero la verdad es que no tengo ganas de ofrecer nada. Todo mi entusiasmo lo necesito para mí, porque estar en el negocio del miedo requiere de toda mi energía y de toda mi concentración. Sí puedo decir esto: a los que auguran el fin del periodismo no cuenten conmigo. A quienes dicen que los lectores ya no leen, no cuenten conmigo. A los cínicos, a los agoreros, a los quejosos, no cuenten conmigo. Porque el negocio del miedo podrá ser un negocio fatal, un muy mal negocio, pero es un negocio de gente que hace, que insiste, que intenta y que cree. Sé que no es el mejor de los mundos posibles, sé que los medios se despojan de sus mejores periodistas, sé que el oficio sigue precarizándose con redacciones en las que cada vez menos gente hace cada vez más cosas, 5 artículos por día, cada uno con sus respectivas fotos y 2 cuentas de Twitter y el Facebook oficial. Muchos se preguntan si en ese reino, todo cada vez más rápido, todo cada vez más corto, el periodismo que exige ir para ver, que pide tiempo y espacio para contar, tiene sentido. Mi respuesta es que sí,
Ya lo dije hace unos años, desprecio las versiones planas del mundo, malos contra buenos, víctimas contra victimarios. Y allí donde otro periodismo golpea la mesa con un puño y dice ¡qué barbaridad!, el periodismo en el que creo toma el riesgo de la duda, pinta sus matices. Dice no hay bueno sin malo, dice no hay malo sin bueno. Allí donde otros hablan de la terrible tragedia y del penoso hecho, el periodismo en el que creo nos susurra dos palabras, pero son dos palabras que nos hunden el corazón, que nos dejan helados y que sobre todo nos despiertan. Para poner un ejemplo banal, nada banal. Yo no sabía nada de tenis hasta que leí Open, la autobiografía de Andrea Agassi. En ese libro, cuando Agassi llega al puesto número 1 del ranking de la ATP, dice: recibo la llamada de un periodista, le digo que estoy contento por el ranking, que es agradable llegar a lo mejor que se puede ser, pero es mentira. Eso no es en absoluto lo que siento, es lo que quiero sentir. Es lo que se espera de mí que sienta, lo que me digo a mí mismo que debo sentir. Pero en realidad no siento nada. Y tras ganar Wimbledon dice: me siento como si me hubieran hecho partícipe de un secreto sórdido. Ganar no cambia nada. Ahora que he ganado un Grand Slam, sé algo que se permite saber a pocas personas en este mundo. Las victorias no nos hacen sentir tan bien como mal nos hacen sentir las derrotas, y las buenas sensaciones no duran tanto como las malas. Ahora sigo sin entender el tenis, pero entiendo el tenis por completo. Lo entiendo dolorosamente. Entiendo la soledad del tenista, su inteligencia sucia, su astucia devastadora, su arte dorado, el terror constante a perderlo todo, a que el cielo de la gloria se transforme en la tormenta del olvido. Y lo entiendo porque la historia no la escribió Agassi, sino J.R. Moringer, un periodista estadounidense, ganador del premio Pulitzer, que escribió sobre tenis como si hubiera escrito sobre la batalla de las Termópilas. Un periodista que fue capaz de narrar el momento en que un tenista se despide de su familia antes de entrar a la cancha, como si se tratara del momento en que Héctor se despide de su esposa antes de enfrentarse al terrible Aquiles. Un periodista que al hablar de la pequeña aldea del alma de un solo hombre, habla de la desilusión que producen algunos sueños cuando al fin se alcanzan, de los ardientes enemigos que llevamos dentro y que nos susurran el canto de la derrota y el vicio de querer vencer. Un periodista tan bueno que al hablar de un hombre, habla de cada uno de nosotros. Agradezco al jurado que decidió darme este premio, que además lleva el nombre de un hombre que dominó con igual talento los más diversos géneros, y cuya vida parece un ejercicio perpetuo de curiosidad incansable. Y agradezco a las mujeres y los hombres que hicieron posible que todos esos artículos y columnas y libros y prólogos y epílogos y perfiles y crónicas que escribí se publicaran, a mis editores, que insuflan la convicción de que puedo hacer hasta lo que no puedo, sobre todo lo que no puedo hacer. La primera vez que vi y entrevisté a Ricardo Piglia fue en 2009. Él acababa de sacar Blanco Nocturno, su primera novela desde Plata Quemada, que era de 1997. Estábamos hablando desde hacía rato y cuando le pregunté, ¿hubo un momento en que te sintieras escritor, en el que dijeras, ya está? Piglia me casó al vuelo. Entendió que yo quería preguntarle algo que no se puede preguntar. ¿Cómo se hace para seguir siendo Piglia después de ser Piglia? ¿Cómo se sigue escribiendo después de Respiración Artificial, su novela de los 80? Entendió que quería preguntarle si con la publicación de Blanco Nocturno se sentía temeroso. Si se preguntaba, ¿soy ahora mejor de lo que ya fui? Y él, que sabía tanto de literatura como de naturaleza humana, me miró con esos ojos llenos de picardía e inteligencia y me dijo, cada profesión tiene su enfermedad. La enfermedad del escritor suele ser una mezcla de narcisismo con arrogancia, con competitividad, que son todos elementos que forman parte del trabajo. No se puede ser un escritor si no hay algo de eso. Pero si tuviera que contestarte, hizo una pausa, se rascó el nudillo y me dijo, vos lo debes saber. Uno nunca está seguro del todo. Uno siempre tiene que empezar de cero. Hay como chispazos, como epifanías. Y de pronto no, todo es una llanura. Y de pronto hay otra vez conexiones maravillosas. Y eso buscamos, creo. Pero nunca podemos estar seguros ni tener la arrogancia de creer que uno tiene la llave para acceder a esos lugares. Uno avanza relativamente. Con el tiempo tiene más destreza.
Pero no hay que pensar que la obra de uno avanza. Son momentos. Uno puede saber cómo era estar ahí en esos momentos, pero solo los reconoces cuando te vuelve a pasar y decís, era esto, era esto. Este es, por supuesto, un momento de alegría, pero yo prefiero decirme a mí misma que no he llegado a ninguna parte. Que uno nunca está seguro del todo, que uno siempre tiene que empezar de cero, que uno solo avanza, como decía Piglia, relativamente. Porque para que quede claro, yo estoy en el negocio del miedo y no cambiaría ese negocio por nada. Hay una escena en la película Kill Bill, volumen 2, de Quentin Tarantino, en la que Beatrix Kido, interpretada por Uma Thurman, se venga de los miembros de un escuadrón que por orden de Bill, un hombre al que ella ha amado intensamente, intenta liquidarla en el exacto momento en que, embarazada, está por casarse. Una noche, Beatrix Kido llega a la casa rodante donde vive uno de los miembros de ese escuadrón, un hombre llamado Bud. Él, advertido de que ella va a buscarlo, la espera acechante y la sorprende disparándole al pecho 2 balazos de sal. Beatrix Kido se derrumba como una astilla dorada. Cuando cae, Bud le inyecta algo que la deja inconsciente. Rato después, al recuperar la conciencia, ella descubre que está en un cementerio atada de pies y manos. Bud se acerca y le dice lo que va a hacer. Va a enterrarla viva. La arrastra hasta el ataúd, la arroja adentro, le coloca una linterna sobre el pecho para que contemple las tablas de madera entre las que va a asfixiarse y empieza a clavar la tapa. Dentro del ataúd, Beatrix Kido hiperventila, aterrada, los ojos dilatados por el pánico, el horror envolviéndola como un murciélago negro. Cuando el último clavo se hunde en la madera, desaparece el hilo de luz que la une a la superficie y el ataúd empieza a descender hacia la fosa hasta tocar fondo con un golpe seco. Después se escuchan paladas de tierra que caen blandas, una tras otra, hasta que cesan. Sobreviene un silencio total. En la oscuridad del ataúd solo se escucha la respiración enloquecida, taquicárdica de Beatrix Kido, que enciende la linterna y contempla la caja donde va a morir. No hay nada que hacer. ¿Qué puede hacer? Está enterrada 1 metro bajo tierra, atada dentro de un ataúd. Sin embargo, empieza a moverse lentamente hasta que logra quitarse una bota. Y de la bota sale una navaja. Con movimientos siempre lentos y trabajosos, lleva la navaja hasta una de sus manos, la abre con la boca y corta la soga que le amarra las muñecas. Entonces sonríe, una sonrisa triste y agónica, cargada de esplendor y de horrible esperanza, y con la mirada fija en la tapa del ataúd, alza la fulgurante palma de su mano, la apoya contra la madera como quien mide a su enemigo, inspira y con un rostro en el que se mezclan el ruego, la euforia, el instinto de supervivencia, el desvalimiento, la fuerza y el pánico cerval, dice: bien, Pai Mei, allá vamos. Pai Mei es su sensei, un legendario maestro de artes marciales que la ha entrenado sádicamente, llevándola más allá del dolor y la extenuación, tratándola con desprecio hasta transformarla en una guerrera blindada, en un ser más peligroso que la muerte, en la única digna de ser depositaria de un secreto que él nunca ha enseñado a otro discípulo. Una serie de movimientos letales, casi imperceptibles, que ejecutados sobre el pecho del enemigo hacen que su corazón estalle. El golpe se llama 5 puntos y palma que revientan el corazón. Beatrix Kido es la única persona en el mundo que sabe ejecutarlo y lo guarda para su venganza magna. El momento en que al fin encuentre a Bill, el hombre al que amó, el que ordenó su muerte y a quien ella va a matar. Pero ahora en el ataúd, Beatrix Kido no piensa en su venganza. Está en la boca del miedo y solo se concentra en seguir viva. Extiende los dedos, los apoya contra la madera, cierra la palma en un puño, aprieta los dientes y golpea. Golpea duro, corto, seco. No puede tomar impulso porque no tiene espacio, de modo que la fuerza de su golpe no proviene del cuerpo, sino de algo que aprendió acarreando baldes de agua para Pai Mei, golpeando troncos para Pai Mei, recogiendo arroz del piso como un perro bajo los gritos de Pai Mei. Sin esperanza, pero sin lugar para la duda, se entrega a una convicción imposible: salir viva. Y golpea, una y otra vez. La madera se mancha con su sangre cremosa. Los nudillos crujen con ese golpe que tiene la convicción de las montañas, de lo que no se piensa, de lo que se hace porque es lo único que se puede hacer. Hasta que de pronto la madera cruje. Y después cruje un poco más, y otro poco,
hasta que en un último golpe parte la tapa como un tórax y Beatrix Kido asciende gloriosa, ahogada pero viva, y se yergue en la superficie, dura como un arpón, dispuesta a que el mundo conozca la magnitud de su venganza, lista para ejecutar su mejor golpe, los 5 golpes y palma que revientan el corazón. Cada vez que me siento a escribir, soy esa mujer en una caja de madera, sin esperanza, pero sin lugar a duda, entregada a una convicción imposible. Cada vez acaricio la tapa que me cubre, mido la calidad de mi enemigo, cierro el puño y con una fuerza que no viene del cuerpo digo, bien, Pai Mei, allá vamos, con la esperanza de erguirme alguna vez sobre la superficie, dispuesta a ejecutar mi mejor golpe, los 5 golpes y palma que revientan el corazón. ¿Podré hacerlo? ¿Lo habré hecho alguna vez? No lo sé. Pero eso, esa incertidumbre, es el salario que se cobra el miedo. Y yo se lo pagaré toda la vida. Gracias por el premio.